y apacentando las ovejas de su suegro, que las llevaba a través del desierto, llegó en un momento al monte de Dios. Y allí en ese lugar se le aparece el ángel de Jehová, hablando desde una zarza ardiente, una zarza que no se quemaba. Esto le llamó mucho la atención y se acercó a ese lugar. Y desde ese mismo lugar Dios había llamado a Moisés. Y Moisés respondió a ese llamado y le dijo: heme aquí estoy. Continuaba esa charla y Dios le dice: quita el calzado porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y allí entablaron una conversación y Dios le dice: he escuchado la oración de mi pueblo, he visto su aflicción, ellos están en gran angustia y he decidido librarlos. Nunca pienses que Dios no escucha tu oración. Dios escucha desde la oración más pequeña que tú crees a la más poderosa que tú crees que hace. Conoce la intención de tu corazón y conoce el fervor o la indiferencia. Nunca menosprecies la oración. Es necesaria y cada día es vida para nuestras vidas. Entonces ha escuchado, dice, la oración de su pueblo, había decidido librarlos. Pero ¿quién irá? Preguntaba Moisés. Y allí Dios le dice: tú serás el que va a ir. ¿Y cómo voy a hacer yo para ir? ¿Qué va a hacer el faraón cuando me vea a mí? ¿Cómo va a hacer para creerme el faraón que yo soy enviado de Dios, que las palabras que estoy hablando son las que Dios me dice? Entonces, ahí Dios le dice, le dirás: yo soy el que soy, me envió. No me creerán ni oirán mi voz, decía Moisés. Es mentira que Jehová te apareció. Entonces, para demostrar ese poder de Dios y que Dios estaba con él, le pregunta a Moisés. En Éxodo 4:2, y leo este versículo, Jehová le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. ¿Qué es una vara? ¿Pero qué es una vara? Él tenía en su mano un simple palo. Quizás era como de 1,50 m, porque normalmente los pastores utilizaban uno parecido. Que quizás una rama de un árbol o seco o que todavía vivía, él cortó, eligió este palo. Lo utilizaba para apoyarse en ocasiones, quizás defenderse del ataque de algún animal, corregir el ganado. Nada especial, un palo. Además, todos los pastores tenían uno. ¿Qué diferencia tenía el de Moisés con el de cualquier otro pastor? Nada especial, una vara. Pero Dios le da una orden con esa vara insignificante. Y le dijo, versículo 3, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Eso que era insignificante en la mano de Moisés, ahora Dios le ordena que la tire. Cuando la tiró, se transformó en una culebra y todavía Moisés huía de ella. De pronto, ¿qué tanto poder podía tener ese palo que él tuvo en la mano? Ahora Dios le da otra orden, aún más llamativa. Versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala de la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Tantos milagros en tan solamente 2 o 3 versículos. Cuando le dice todavía la orden, tómala de la cola,
esta orden era parece más loca o más difícil de entender, porque las serpientes no se las puede agarrar de la cola. Quien las agarra de la cabeza, porque cuando la agarra de la cola, instantáneamente ella se da vuelta y te muerde. Pero él la agarró y se volvió nuevamente una vara. ¿Qué estaba mostrándole Dios en este momento? Dios estaba demostrándole que Él era poderoso y que podía usar cualquier cosa, Él. Si podía transformar una vara en una culebra, ¿cómo no podrá usar a un hombre para gloria de Dios? Quiero decirte algo. Lo importante no es lo que tú tienes, sino que lo que Dios puede hacer con eso. Amén. No es tanto cómo tú te ves, sino lo que Dios puede hacer con eso en sus manos. Eso sí es importante. Porque si nos miramos a nosotros mismos, llegamos a decir, ¿quién soy yo? ¿Qué podrá hacer Dios conmigo? ¿Qué podrá hacer Dios con lo que yo tengo? Y es verdad, a nuestros ojos, nada. Pero a los ojos de Dios es suficiente. Dame eso. Y allí en el versículo 5 dice, por esto te creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora por esas señales creerán. Fue la misma vara que utilizó Moisés, la que echó delante de Faraón, la que se hizo culebra, la que también los hechiceros hicieron, pero la de Moisés devoró a las demás, las comió. Fue la misma vara con la que Moisés golpeó el río y se transformó en sangre, porque Dios se lo había ordenado. Fue la misma vara con la que Moisés, extendida su mano, la tierra se llenó de ranas. Fue esa misma vara que golpeó la tierra y se convirtieron en piojos. Fue la mano de Moisés con esa vara extendida al cielo que hizo caer granizo. ¿Fue Moisés? ¿Fue la vara? ¿O fue Dios a través de Moisés? Lo mismo pasó con la langosta. Ahora su mano extendida hacia los cielos, la tierra cubrieron, las tinieblas cubrieron la tierra. Moisés necesitó una vara para creer. El primero que creyó por medio de esa vara fue Moisés, para que luego pueda creer Faraón. Esa misma vara que alzada en la mano de Moisés, obedeciendo al mandato de Dios, dividió el mar en dos, para que su pueblo pueda pasar en seco. Una vara. Éxodo 14, 16, alza tu vara, y tú alza tu vara y extiendes tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Mire, ¿por qué será que Dios le había dicho alza tu vara? ¿Y por qué no le dijo quizás alza tu mano? ¿No será que Moisés se le iba a creer si decía, mi mano es poderosa? Si no tenés la vara en tu mano no sirve, de pronto Dios le decía. Mira, cuando Dios te da una herramienta, no dejes de usarla, porque más que está en la mano tuya, está en las manos de Dios. Dios nos da herramientas, nos da talentos, nos da dones, y todos ellos para ser usados en obediencia a su mandato. Pensamos que ¿qué puede hacer Dios con esto que tengo yo? Y sí, para lo que Dios quiere hacer, es suficiente. Es suficiente. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado.
Solamente siempre obedece a Dios y siempre úsalo. Así cosas, cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a poder ver cosas poderosas. Ahora, ¿qué podemos decir de una simple onda? Que quizás nosotros la hemos usado cuando éramos chicos, no sé, para hacer maldad, matar pajaritos, aprender puntería tirándole un tarro, no sé cuántas cosas, rompiendo vidrio de los vecinos y pueden seguir sumando maldades, ¿verdad? Pero una onda que si servía para cazar o disuadir animales que molestaban al rebaño, tantas veces fue usada solamente para eso, guardada en la bolsa de un muchachito como David. Pero un día, este muchachito lo único que tenía en su mano era una onda. Este se llamaba David. Ahora, no solamente tenía una onda en su mano, sino que enfrente de él había un gigante de más de 3 metros y que tenía que matarlo con esa onda, insignificante a simple vista. Sus hermanos y todo el ejército de Israel sabía que era insignificante, pero él creía a Dios. Había querido el rey ponerle una armadura. Quiso darle herramientas como la de un verdadero soldado, pero a él no le sirvieron, a él no le quedaban, él no se podía mover. Te voy a decir algo, las herramientas que te sirvieron a vos, es muy probable que no le sirvan a otros, o las herramientas que le sirvieron a otros, puede ser que no te sirvan a vos. ¿Sabe? Dios a cada uno nos da distintas armas, distintas herramientas, distintas estrategias. No por ser diferente la mía de la tuya, la mía sirve y la tuya no. No. Si Dios te la dio, úsala de forma correcta y va a ser para gloria de Dios. Dice en 1 Samuel 17, 40, 45, allí cuando se estaba enfrentando David a este gigante llamado Goliat. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Venía armado y bien armado, mas yo vengo a ti. Aquí radicaba el poder verdadero de David. No era su mano, no era la onda, no eran las piedras, no era el palo, no era el saco pastoril ese, sino que ahí radicaba la fuerza verdadera de David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí estaba realmente a quién servía David. ¿Por qué venía él y cuál era su fuerza? ¿Cuál era la orden que él obedecía? Aunque tengas la herramienta más poderosa, si no la usas correctamente,
o como Dios te manda no tiene ningún sentido, no tiene ningún poder. ¿Me entiendes? David sabía de dónde venía su fuerza y su sabiduría. Dice el versículo 46, 1 Samuel 17, 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, le decía David, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Sabe? Cuando tú obedeces a Dios, no solamente tu vida es bendecida, sino que tú estás engrandeciendo a tu Dios delante de tus enemigos, delante de tus problemas, delante de tus dificultades, y eso es creer a Dios. Y así es como Dios obra cuando tú crees. ¿Cómo crees que Pedro pudo caminar sobre el agua? Porque creyó a la palabra de Jesús que le dijo, ven. Y en el momento que Pedro empezó a ver la tormenta, Pedro empezó a ver que estaba caminando sobre el agua, dijo, no, me hundo. Pero antes, cuando sus ojos estaban puestos en Jesús, no le pasó nada. Cree y obedece. Este filisteo estaba, como se dice, armado hasta los dientes. Pero David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Continúa. Versículo 47, el 50 dice, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Solo creyó al mandato de Dios. No fue la honda, no fue la piedra, fue Dios usando una piedra a través de un joven obediente y valiente. Tantas veces Dios nos ha dado órdenes. Alguna vez seguro te dijo, dile tal cosa a tal persona. Puede que la hayas hecho y puede que por vergüenza no la hayas hecho. Alguna vez te dijo, haz tal cosa, y es probable que lo hayas hecho, y como es probable que, ¿cómo voy a hacer esta locura? No lo hayas hecho. Y te voy a decir algo, te quedaste con la duda de qué es lo que podría haber pasado si obedecías a Dios. Te lo digo porque me ha pasado a mí. Para mí no es nada extraño. Porque muchas veces no obedecí a Dios y otras tantas sí. Y cuando no obedecí me quedé con la duda, ¿qué hubiese pasado si yo obedecía? Nunca te quedes tampoco con la gloria que a Dios le corresponde. Porque dice que Dios da gracia a los humildes, pero aleja o resiste a los soberbios. Quienes pretenden quedarse con la gloria de Dios, quien pretende quedarse con los aplausos, quien pretende quedarse con lo que Dios hace, Dios los va quitando del camino. Ahora, un manto, ¿qué poder puede tener un manto? Algo para cubrirnos del frío, porque para eso era usado. Porque cuando se cubrían del frío, después lo usaban también para dormir, para taparse. Pero quizás haya sido de piel de animal,
Los profetas se vestían así. Pero ahora un manto en la mano de Elías tenía mucho sentido. Segunda de Reyes 2:8 dice, tomando entonces Elías el manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron en seco. Un manto. Intenta con una campera tuya. Un día cuando está lloviendo y hay mucha agua, darle al agua a ver si se detiene. Prueba. Yo no lo haría si Dios no me manda. Con un manto doblado golpeó las aguas y éstas se dividieron. ¿Sabes por qué? Porque Elías tenía la unción de Dios. Porque Elías conocía a Dios. Porque Elías obedecía a Dios. Elías se encontraba cara a cara con Dios. Ahora, un día Elías también iba a partir y lo iba a suceder. Eliseo vendría detrás de él. Pero Eliseo le decía, yo quiero tener una doble porción de la unción que tiene mi siervo, que tiene Elías. Y Dios le dice, si estás en el momento que él es levantado, yo te lo daré. Y Elías estaba allí cerca, Eliseo estaba allí cerca de Elías. Y cuando fue llevado Elías, dice 2 Reyes 2:14, y tomando el manto de Elías que se había caído, de pronto dice, yo también quiero hacer las mismas obras que hacía Elías. Dice que tomó el manto y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Amén. ¿Era el manto o era el Dios al cual ellos dos servían? Al cual ellos dos ministraban, al cual ellos dos obedecían. Ahora ese Dios estaba también con él. Lo pudo saber y pudo comprobar cuando golpeó las aguas y se dividieron. Pero, ¿quién soy yo para compararme con estos grandes hombres de Dios? ¿Cómo podría compararme? ¿Sería yo útil en sus manos? ¿Sabes qué? Sí. Ellos fueron grandes porque Dios estaba con ellos. Porque el mismo Elías, la palabra del Señor dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero cuando se ponía firme en oración, Dios obedecía y un día oró para que no llueva y no llovió durante 3 años y medio y a la orden de su oración nuevamente llovió. Ellos pusieron sus vidas, sus armas, sus dones, sus herramientas, toda su vida al servicio de Dios. Y eso era la garantía de su éxito. Porque Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. ¿Y qué decir de tan solamente un muchacho? Un día cualquiera, este jovencito le pide permiso quizás para salir con sus madres, para salir con sus amigos, le pide permiso a su mamá. Algo pasaba en el pueblo, había algo grande que sucedía, pero este era un jovencito que si veía multitud de pronto, más que conocer algo, quizás era curioso. Ahora la mamá le da permiso y poniendo en su alforja, en su bolsito, algo para comer, se metió entre medio de la multitud. Y de pronto a la hora de comer,
se detuvieron hablando con sus amigos y él le contaba a sus amigos y le dijo, mi mamá me puso algo acá para comer, veamos qué hay. Y de pronto este muchacho le dice, miren, a ver cuántos somos, 1, 2, 3. Acá tengo 5 panes y 2 peces. A lo cual andaba uno de los discípulos de Jesús por allí y escuchó esta conversación. Este se llamaba Andrés. Este era un discípulo que siempre estaba atento. Andrés no fue uno de los discípulos que hizo grandes cosas, como por ejemplo su hermano Simón. Pero sabes, él era un hombre que podía hacer esas cosas pequeñas y que para otros son insignificantes. Y no importa si el otro podía hacer las cosas grandes. No se dice en la escritura de que le haya predicado a una multitud y se conviertan muchos. Pero Simón, que fue traído a Jesús por Andrés, sí le habló a varias multitudes y muchos se convirtieron. Nunca menosprecies el hablar con uno, porque no sabes a quién estás trayendo a los pies de Jesús. No pretendas ser el más grande, que si Dios te lo da, lo vas a saber. Pretende empezar de a poco, con uno, obedeciendo al mandato de Dios. Y ¿sabe? Muchas veces hay una prueba de cómo nosotros obedecemos a Dios. Nosotros pensamos que Dios nos va a mandar a hacer cosas grandes. Sí, en algún momento sí. Pero alguna vez te va a decir, levanta ese papel, saluda a esa persona, obedece a tu mamá, tiende la cama, acomoda el dormitorio. Pero yo, Señor, yo quería ir a las naciones, predicar a multitudes. Si no puedes obedecer eso, no vas a poder obedecer lo que Dios te mande a hacer. Entonces obedece. Obedece cuando tu jefe te manda a hacer algo, quizás te lo dijo de mala manera y lo tienes que hacer. Cuando tienes que ayudar a un compañero, el idiota, el malo, el que te trata mal, tú lo tienes que tratar bien. ¿Sabes? Dios se manifiesta en esas pequeñas cosas. Ahora estaba este muchacho, Andrés. Era casi un cazador de fortuna, era un oportunista. Entonces escuchó a estos muchachos hablando y le dijo, vení, yo tengo a alguien para presentarte, lleva tu bolsito. Y le presentó a Jesús. Y Jesús ya les había dicho a los discípulos, bueno, vayan a comprar. Pero vino Andrés y le dijo, mira, esto encontré. Dice, y de pronto Dios usa a quien nadie tenía en cuenta. Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? La fe de Andrés no alcanzó. Pero dijo, mira, encontré esto, aunque sea vos, Jesús, va a comer. Pero dijo, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús le dice, o pudieron entender en ese momento, que tan solamente 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús pueden dar de comer a una multitud. Que 5 panes y 2 peces alcanzaron para que 20,000 personas aproximadamente coman y sobre. ¿Sabes? Nunca menosprecies lo que tú tienes, porque en tus manos no tiene valor, pero en las manos de Dios sí. ¿Recuerda ese David que mató al gigante? Un día tenía tan solamente un arpa, un instrumento musical, que podía aliviar esos espíritus malos que había en el rey Saúl.
Dice la Escritura en 1 Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Amén, amén. Y tú dices que no tienes nada. ¿Recuerdan de Dorcas? Aquella mujer que tejía vestido para todas las mujeres de la época. Que hacía vestido, y no sé si los cobraba o no. Capaz que lo cobraba recaro, no sé, o bien barato, no sé. Pero un día murió. Y que podamos ser como esa Dorcas, que el día que nosotros estemos por morir, alguien diga, yo quiero hacer lo que él hacía. O realmente él no se puede ir, o ella no se puede ir. Porque de Dorcas dijeron, no, Dorcas no. Dorcas no. Y llamaron a los apóstoles para que oren por ella, y resucitó. Dorcas, ella tan solamente cosía prendas. La necesitamos. ¿Cómo eran las prendas de Dorcas? ¿Cómo es tu vida en las manos de Dios? ¿Cuán útil eres tú para el cuerpo de Cristo? El día que tú faltes, alguien va a decir, ay, la verdad que podría haberse ido otros menos este. O va a decir, era hora que se vaya este y deje de estorbar. ¿Qué van a decir el día de tu muerte? ¿Qué va a decir Dios de ti? Este era mi siervo amado, este era el que obedecía mis mandamientos, el que obedecía mi voz. O este era otro desobediente. ¿Qué va a decir Dios de vos? ¿Sabe? No menosprecies lo que Dios te ha dado. Y quizás llega el momento que no tienes nada más y solamente tienes oración. Bueno, es importante. En un momento, un pastor fue a visitar a una anciana. Esta anciana estaba discapacitada, postrada en su cama. Cuando el pastor entró a visitarla, ¿cómo está? Le dice, bien. ¿Y qué estaba haciendo? Vengo de recorrer toda la ciudad. El pastor sorprendido le pregunta, ¿y cómo hizo si usted no se puede mover? No, estuve orando por todos de la ciudad y recorrí de esa manera toda la ciudad. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a tener trabajo. Solamente obedezca a la voz de Dios. Esté dispuesto siempre a obedecer a Él. Y cosas grandes vas a ver cómo Dios hace a través de tu vida. Amén. Ponte de pie. Señor, te damos gracias porque tú nos has atraído a ti. Señor, y que nuestras vidas puedan ser útiles en tus manos. Señor, que pueda cumplir el llamado y que pueda cumplir la misión por la cual tú me has puesto en este mundo. Señor, yo sé que nadie pasa en este mundo sin hacer algo. Y nada de lo que tú haces es por casualidad. Señor, si tú nos has llamado es por algo. Señor, que podamos aprender a obedecerte, que podamos aprender a creer en ti. Señor, que aprendamos a amarte, a adorarte, a darte alabanzas y oraciones a ti, creyendo, porque no es lo que yo pueda hacer, sino lo que tú haces. Señor Jesús, ayúdanos en este camino, ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a obedecerte cada día más, ayuda a que nuestra fe crezca cada día. Ayuda a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.